plantaciones forestales en tierras de propiedad privada. Potencial, digamos, de las plantaciones forestales. Un poco para ver un poco cómo estamos a nivel de al 2012, una data del CERFOR Perú Forestal en números al 2012. Hay definitivamente plantaciones que han ido, digamos, aumentando. Mira, entre el 2005 y 2007 a la fecha, sí han habido aumentos en cantidad de hectáreas y lógicamente en exportación de madera. Ha mejorado, ¿ya? Existen múltiples beneficios cuando hablamos de plantaciones, digamos, definitivamente promueve la inversión, que van a generar empleo, una actividad económica en sectores deprimidos, digamos, para comunidades nativas o áreas que no existan, gente que no tenga bosques, bajan la presión por el tema de deforestación, me restaura las áreas degradadas, aquí también hay que trabajar con especies del área, crea riqueza en el interior del país, o sea, sí, definitivamente, pues, me permite una inclusión social, pero también un tema de desarrollo. Me va a permitir una consulta. Me dice que no ha recibido nada en el correo. Sí, se envió. No ha llegado a qué hora revisa. En la mañana. No se me envió. De todas maneras, luego a la mitad de la clase, intercambian el correo electrónico, por favor. Respecto al potencial, estamos hablando de casi 10.5 millones de hectáreas con aptitud para forestación y reforestación. Aquí en las otras clases deben de recordar que teníamos una buena cantidad de áreas deforestadas. Esa es, yo diría que es también mi potencial para poder reforestar, pero ese volumen, esa cantidad de hectáreas para reforestar también pasa por evaluar cuánto está degradada. Un área degradada no puedo yo reforestar si una área degradada, sino que primero la tengo que recuperar con respecto al suelo forestal. ¿Qué nos está diciendo este pequeño cuadro en cantidad de hectáreas que podríamos trabajar en temas de áreas por reforestar? Un poco la experiencia en Chile. En Chile lo que más se caracteriza son los pinos, las coníferas. Pero estamos hablando en el fondo que estas especies también tienen problemas, son muy resinosas. Y si yo no las talo, no las manejo con cuidado, también puedo perderlas por un tema de incendio. Entonces, hay muchos problemas en este momento en temas de incendios donde han perdido sus bosques. Y el otro tema es el tema de la presión que existe sobre los bosques primarios de pinos que ya existen y ya han bajado mucho. Mire, hace 40 años se propuso ser un país forestal. Chile ha invertido, mire, 550 millones en bonificaciones desde el año 1974. Tiene 2.8 millones de hectáreas plantadas. Sí, es verdad. 98% de producción de madera proviene de plantaciones. La mayor parte proviene de plantaciones. ¿Pero por qué el 98%? Porque tienen bien poquito de áreas de piscinas y bosques primarios. Ya les queda muy poquito, prácticamente nada. Y lógicamente que se vuelve un tema de exportaciones de forestales en 5.900 millones de dólares y mi sector me genera empleos. Esto es verdad, pero acá requiere de muchísimo esfuerzo para monitorear que vuelvan a reponer y que vuelvan a reforestar. Pero hablar del 98% está muy bien, pero la pregunta es cuánto les queda de bosque cristino, bosque primario. Eso ya prácticamente lo han perdido. Y si a eso le sumas el tema de incendios, han perdido una buena cantidad de hectáreas y de plantaciones. Eso tiene sus pros y sus contras. Nos vamos un poco a Brasil. Hace 50 años decidió ser potencial en plantaciones forestales. En temas forestales tienen muchísimas más especies, más de 1000. Yo diría que Perú con sus 1200 o 1400, pero tiene 6 millones de hectáreas de plantaciones, exportaciones 800.000, balanza comercial general. Pero ¿cuál es el tema? Que Brasil tiene muchísimo más áreas de cambio de uso. ¿Para qué las han dedicado? A la ganadería. Allá el negocio es la vaca. Y otra cosa es el tamaño de hectáreas, el tamaño en kilómetros que tiene Brasil. Brasil
creo que 3 veces más que el Perú, o 2 veces y medio más. Entonces hay que tener en cuenta cuánto han talado y han preferido y tomaron la decisión de tener vacas. Entonces ahí hay que tener. Uruguay es bien chiquitito, Uruguay, pero en ese pedacito, hace 25, inició política de desarrollo de plantaciones forestales, tiene apenas 1 millón de hectáreas de plantación, de exportaciones, tiene 1.000 millones, balanza comercial, genera 30.000 empleos, 95% de la demanda interna de madera se cubre con plantación. Esto es algo interesante, teniendo en cuenta el tamaño del territorio, y eso tiene muchísima efectividad en ese sentido, ¿ya? Entonces todo depende de la política y la voluntad del Estado con respecto a qué cosa quiere hacer con sus áreas para forestar. Estamos viendo hoy día plantaciones, ¿ya? La selección de tipo de incentivos, bueno, definitivamente con Costa Rica, miren la cantidad de incentivos que tiene por hectárea, México igual, Guatemala, Ecuador y Perú. Pero aquí quien va ganando la decisión fue tomada por Costa Rica. Ahí no se tala, ahí va por un tema de investigación científica, Costa Rica va por un tema de ecoturismo, de belleza paisajista, de conservación. Entonces acá tiene mucho que ver el tema también de decisiones de Costa Rica de conservar y lógicamente también de reforestar. Retos a superar, acá es lo que habíamos conversado, deforestación son casi un promedio de 150.000 a 200.000 hectáreas anuales, lo que parece Perú. Tenemos efecto de gases de efecto invernadero casi el 47%, con un sector forestal que apenas aporta muy poco a la economía. Yo diría que es menos del 1%, acá le están dando el 1%, pero creo que es mucho menos, sobre todo este año y el anterior. Cuello de botella señala que el principal problema es la tenencia de la tierra, mecanismo de financiamiento, tecnología y continuidad de reglas. Yo, no, en lo personal, más que la tenencia de la tierra, es la corrupción, el sistema que facilita la corrupción. Un sistema corrupto no me va a resolver el tema de la tenencia de la tierra. Yo te lo doy, pero igual vas a querer negociar las guías de transporte forestales. Si yo le doy, igual me va a querer negociar guías de transportes, o me va a querer sacar de donde le dé la gana, o no me lo va a querer reponer, etc. Esto para mí no me va a resolver el tema en estricto de lo que por sí solo significa la tenencia de la tierra. Un cuello de botella, por ejemplo, es la no implementación de una ley forestal. Si yo no tengo la ley, pero no tengo voluntad de implementarla, por más que tenga la tierra, no me va a resolver el tema. Un tema de la transferencia de funciones. Sin presupuesto, yo no puedo hacer nada, por más que me dé la tenencia de la tierra, me invade. Mecanismo de financiamiento. El mecanismo de financiamiento sí me lo tiene que dar en cierta manera el mismo usuario. Si tú quieres tener 100.000 hectáreas, tienes que tener mecanismo de financiamiento. Pero yo diría que más de mecanismo de financiamiento son incentivos para seguir invirtiendo más. El tema es cómo invierto yo más si tengo mejores incentivos. Y ahí hay que saber manejar los incentivos y los acompañamientos. Eso es muy importante. Con la tecnología, sí, pues adecuada, que el Estado me tiene que buscar un poco y también ir interesado el usuario porque maneja mucho dinero, a mejores tecnologías. El tema de la continuidad, sí, pues hay que tener el continuo, pero mientras que no sea corruptos, y reglas claras. Y reglas claras significa un contrato de concesión bien redactado. ¿Qué significa un contrato de concesión bien redactado? Nada, que a la hora que me dan mi contrato de concesión forestal, yo no tenga problemas de áreas superpuestas o superposición. ¿Con quién? Con minería, con campesinos, con comunidades nativas. Yo no puedo trabajar si yo no tengo las reglas claras y están establecidas en mi contrato de concesión forestal. Mi contrato de concesión forestal como tal debe ser respetado, pero si yo no tengo las reglas claras con bosques que todavía no han pasado por un tema de saneamiento, mi contrato se me cae. Entonces, ¿quién va a querer prestar dinero? ¿Qué banco? Porque a la hora que le evalúan y le van a decir, señor, disculpe, no le puedo dar
sus 2 millones de dólares porque acabamos de conversar con el CERFOR y me está diciendo que hay un proceso de norma de saneamiento con respecto a un redimensionamiento y hemos verificado con nuestros técnicos que su área justamente está en el proceso de saneamiento. ¿Cómo le voy a prestar yo 2 millones de dólares si su área va a quedar reducida en X hectáreas? Eso me trae inseguridad jurídica. Señor, ¿cómo le voy a prestar 2 millones de dólares si yo acabo de ver en una llamada telefónica al gobierno regional que me ha investigado que su área está invadida y está invadida en una cuarta parte? Señor, su área ya está invadida y está destruida. ¿Cuánto vale su voz? Entonces, el tema de las reglas claras también pasa por tener un contrato de concesión con reglas claras. Entonces, hay más responsabilidad, yo veo, el tema del Estado en un sistema claro, en un sistema transparente, para poder yo invertir. La tenencia de la tierra por sí sola no me da una fortaleza cuando yo no tengo sistemas debidamente implementados. ¿Qué se requiere? Tomar la decisión del Perú con futuro forestal. Muy bien, ¿qué significa eso? Voluntad política para que el sector forestal sea debidamente implementado. Reglas claras. ¿Aliviar cuellos de botella? Sí, pero la mayor parte de los cuellos de botella, ¿quién los pone? El gobierno regional, tomando en cuenta experiencias conocidas. Experiencias conocidas. Si vamos a hablar de experiencias conocidas para el nuevo sistema forestal con una nueva ley, tenemos que aprender las lecciones aprendidas. Y mis lecciones aprendidas es que vengo de 15 años con una ley 29, la 27308, que es un fracaso. Muy bien, ¿cuáles son mis lecciones aprendidas? ¿En qué documento está escrito mis lecciones aprendidas? Porque yo necesito aprender de mis fracasos. Pues es el Estado que va a tener que revisar bien para romper los cuellos de botella sin fracturar temas ambientales, pero resolviendo las debilidades humanas. Porque acá el tema de la corrupción son debilidades humanas. Tema de valores, tema de presupuesto, etc. Gobiernos regionales que tengan funcionarios públicos que no los cambien cada 3 o 4 o 5 o 6 meses, en donde no hay nada de responsabilidad. Proceso concertado y articulado de actores. Excelente. Si yo quiero tener proceso concertado y articulado, tengo que terminar de sanear todas las concesiones forestales con áreas superpuestas, sobre todo la invasión con los mineros. Entonces, me pregunto, ¿de qué forma el sector forestal se va a sentar y va a enfrentar el tema de la minería artesanal ilegal? Esto se requiere. ¿Cuándo lo va a hacer? Pensar en mecanismos para la gran industria y también en los pequeños y bacán. Si yo voy a presentar en la gran industria, hablaremos que las grandes industrias y las grandes transformaciones están cerca al río. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental de todos los aserraderos, de todas las industrias? ¿Está completado este trabajo? Y de los pequeños y comunidades, perfecto. Aquí no existe, esto es letra muerta. Los pequeños no tienen bosques salvo el privado y mucho menos comunidades nativas donde simplemente son asaltadas por terceros. Entonces, aquí falta otro y esto es muy largo todavía por hacer. Sí tenemos que construir son los incentivos y promoción en serio, digamos, pero de largo plazo. Y eso también es importante. ¿Qué nos dejó la ley un poquito la 27? Ya lo hemos visto. Sí tenían las plantaciones forestales, nos hablaban, son recursos forestales que se logran mediante el establecimiento de una cobertura de árboles y arbustivos, integran el patrimonio forestal, con la 27. El Estado me promueve el establecimiento de plantaciones forestales y es a través de las concesiones con fines de forestación. Los artículos se dieron algunas concesiones para reforestación. Acuérdense que en Madre de Dios, que fue el primer lugar en lanzar las concesiones de reforestación, el concepto es, hay que tener muy claro el concepto de lo que es reforestar. Reforestar es colocar, plantar. Entonces, cuando el Sinfor ingrese, le tienen que preguntar al concesionario de reforestación, o estamos hablando de plantaciones, pero de concesiones de reforestación, ¿cuánto has plantado? ¿Cuánto has mejorado? Y nos vamos a dar con la triste noticia que más que volver a reforestar, como lo dice su principio y su contrato, es que más hubo extracción. Entonces la pregunta es: ¿en qué momento has reforestado, plantado? Y eso es el principal, digamos, debilidad de las concesiones de reforestación.
nacieron en aquella época, me acuerdo muy bien, porque servía de zona de amortiguamiento a un área natural protegida. Para las invasiones de qué? De los mineros, finalmente terminaron siendo invadidos por los mineros. Sí se exige su plan de establecimiento, su registro de plantación, su permiso para aprovechar, o sus documentos para poder sacar y tierras comunales que los podían hacer. Sacados con tu guía de transportes forestales, estaba muy relacionado al tema, digamos, empresarial, me acuerdo, y ayudábamos en aquella época a Juan de Bosque, que también tenía sus oficinas en Madre de Dios. Son considerados como cultivo, presentación de su plan de establecimiento y manejo, contar con su permiso para sacar, tenías tu guía, tenías tu registro de plantación y protección del patrimonio. Pero como repito, claro, una cosa es una plantación en una área particular y otra cosa es la concesión de reflexación, que son dos totalmente diferentes. ¿Revisaron hoy día sus correos? Les llegaron los trabajos, ¿no? Bueno, tú has estado, para que tomen en cuenta eso. Finalidad, sí, pues pasa por un tema de producción, de protección y recuperación y restauración. Esto es muy importante. Bosques plantados en tierras de dominio público del Estado se considera patrimonio del Estado, artículo 4. Y las plantaciones en predios privados y comunales se consideran recursos federales, pero no son parte del patrimonio. Una diferencia, si yo robo, extraigo madera del Estado, se comete un delito, pero si extraigo de un predio privado, también se comete delito. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Una cosa es que yo le robe a ella, llevo, ingreso de noche y en 3 días saco 2 camiones de forestal, pero ella es privada. Y otra cosa es que yo ingrese a tu concesión pública del Estado y saco madera. ¿Qué delitos cometo, por favor? Esto está relacionado con las clases anteriores. Pregunta, ¿qué delitos cometo en un predio privado y qué delitos cometo en área del Estado? Tienen que recordar, basarse un poco con el tipo de infracción, que es la responsabilidad administrativa. Hay un tema de infracción administrativa. En una, revisen por favor el artículo 310 del Código Penal. Artículo 310 del Código Penal. Habla del patrimonio, no habla de esto del predio privado. Con el nuevo marco jurídico, al no ser considerado, acá hay que conversar con la doctora, con la fiscal y decir: oye, doctora, me han robado mis árboles, es mi patrimonio. ¿Podríamos hablar de una destrucción de plantaciones? Sí, podemos hablar, pero no interviene el Estado. Si no interviene el Estado, interviene el procurador. Para empezar, no va a intervenir el procurador, porque no es patrimonio del Estado. No interviene. ¿Quién va a intervenir? En vez de la procuradora, la policía. No, en ambos interviene la policía, porque en uno es un hurto, un robo, y en la otra vas a tener que jugarla con la destrucción del bosque en el artículo 310. Pero la diferencia son los tipos de delito: hurto, robo. En una interviene el procurador y en la otra interviene tu abogado. Acuérdense que el procurador es abogado del Estado. Acá vas a tener que pagarle a tu abogado para que te defienda del área donde has sido invadida o donde han ingresado a la fuerza. Por ahí pasan las diferencias. ¿Ya? Las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren bienes o servicios, productos o subproductos del patrimonio federal deben de demostrarlo el origen, el resto. Un tema de principios. En el otro, simplemente, por ejemplo, ella está transportando madera en este momento,
por madre de Dios, y tu policía la interviene y le vas a preguntar, por favor, ¿cuál es el origen de la madera? Ella va a sacar su guía de transporte forestal. Ella va a decir de su predio privado, del Estado. Tu policía le vas a decir, perfecto. ¿Dónde queda su permiso? Queda a 50 kilómetros de acá, de frente, y tiene unos 30 minutos hacia el lado izquierdo de la carretera. Ya viene de allá. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Supuestamente ella debería estar registrada y que ya tenía un aviso de que iba a sacar porque no tiene la ley de transporte. ¿Qué es lo que hace el policía? ¿Qué es lo que debe de hacer? Inmediatamente llamar a la administración técnica, verificar la existencia de su predio privado, en donde, en su nodo, porque ya se venía un volumen que iba a traer de esa zona. A la hora, y dígame, ¿dónde está ubicado? Está ubicado a 3 días de acá, ¿a 3 días? Sí, en la ruta tal, pero ¿a 3 días? Sí. Yo tengo acá que me está diciendo que está ubicado solo a 50 kilómetros de allá y luego a 3 días estamos hablando que no, sí, doctor, no son 50, son 100 kilómetros y otros tantos metidos adentro. ¿De dónde salió esa madera? Tenían la misma ruta, pero el origen era más incierto. Envíame un mapa de quiénes son las concesiones o los permisos, 100 kilómetros más abajo y arriba, quiénes están, cuántos hay, y dame los nombres. Y yo tengo que ir a conversar con ella y le tomo una manifestación, y si ella se ratifica en eso, le voy a tener que inmovilizar. Porque ese nombre no sale a 50 kilómetros y en 30 minutos más abajo, por más que tenga 50, tengo pues de repente 100, pero no a tantos días. Entonces, uno de los dos se ha equivocado la administración técnica porque me dice que tiene todo el listado, o ella me estaría mintiendo. ¿De dónde salió esa madera? Porque de repente ella lo que está haciendo es que lo sacó de cualquier otro lado, pero está jugando con sus guías de transportes forestales del predio privado que supuestamente ella tenía. Porque ella misma me está diciendo que viene a menos la distancia. Entonces, esas rapideces es con la que debe de trabajar el policía, la información. Pero ¿quién más tiene que trabajar por este tema de madera, de transporte y de predio privado? Es el fiscal. ¿Qué es lo que tiene que tener el fiscal para evitar este tema de las modalidades? Nada. Por lo menos debe de manejar, tomarle el nodo, los movimientos de madera semanalmente. Es decir, todo lo que está en ese nodo, en ese centro, cada semana yo se lo traslado, todos los lunes entra una nueva información al fiscal. Pero eso lo tiene que solicitar el fiscal. Si quiere ser un fiscal hábil, inteligente, que maneje prevención, es que cada semana, es decir, al mes yo tengo 4 registros y tengo volúmenes de madera. ¿Qué más tiene que saber el fiscal? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué más? Los movimientos de madera que tiene cada uno al mes. ¿Qué más tiene que saber? ¿Cuántos han sido evaluados? Porque ya saben esas evaluaciones que vienen próximas extracciones. ¿Qué más? Tiene que saber el clima, cuando sube el agua, tiene que saber dónde están localizados. Eso es adelantarse en el manejo de información. ¿Qué significa lo que está haciendo ese fiscal? Prevención. El fiscal que practica prevención es porque tiene información. Un fiscal sin información, su despacho va a tener un montón, el día a día va a seguir y no le va a interesar de saber qué significa modalidades. Un fiscal maneja información. Y para entregar la información, el fiscal tiene que saber pedir, qué pedir, cuánto pedir y cada qué tiempo. El fiscal que no conoce el sistema, lo que va a hacer es vivir y cada vez y dejar que su carrera. Pero profesor, cuando uno hace la extracción de madera, tanto en predio privado como en las concesiones dadas por el Estado, tiene que haber con anticipación comunicar a la administración que se va a realizar dicha extracción. Sí. ¿Cuánto tiempo? Si yo me tengo que ir por bote, por lo pronto lo tengo que comunicar a Capitanía de Puerto que va a haber un saque. Entonces lo primero que tengo que saber por cuando voy al río es mi saque.
y decirle a la administración que voy a salir, que voy a hacer en 5 o 6 días. O sea, no extraer y transportar me va a demorar de repente 45 días, porque salgo con víveres, de repente de un mes. De repente tengo problemas no tengo suficiente para el tema de combustible. O sea, necesitas un tiempo para sacar, caminar, hacer tu patio de trozas, llevar combustible y vas a estar regresando. Entonces estamos hablando de un mes, 2 meses que ya tienes un resultado. Pero eso lo tienes que comunicar. Igualmente, cuando sales tú ya tienes tus guías y tienes tu lista de trozas, tienes tu guía de transporte forestal y vas manejando, estás en pleno río, estás con tu documento, llega, que usted es la Marina, párese, aquí está mi documento, calculas tú, verificas de dónde llega, ¿qué cosa tiene que saber el marino? ¿De dónde viene? No, el marino, si el marino es inteligente, tiene que repetir lo mismo lo que hizo el policía o lo que hace el fiscal. ¿Qué cosa? Que ríos abajo tiene que tener a la mano el nodo, tiene que saber cuántas concesiones hay arriba, quiénes son, su RUC, su domicilio, y tiene que saber quién es el regente, tiene que saber quién es el custodio forestal, tiene que saber todo lo que hay atrás de ese río, porque el policía en el río, ¿quién es? Micapi. Entonces el Micapi tiene que saber qué cosa hay al otro lado para saber esperar acá. Si Micapi no cumple con eso, lo que hace es muchas veces caer en el campo de la corrupción. Porque el que viene, si le falta algo, nada, simplemente no le interesa, toma tanto y pasa, no te preocupes, hijo mío. Y ese que trae con su jalador, simplemente lo único que es dejarle la propina. Entonces, pero Micapi, si es inteligente, si trabaja en prevención, es una persona con principios, lo que va a hacer es gestión de la administración, de quién, de cuántas comunidades tienen allá arriba con permiso, cuándo la van a extraer, tiene volumen, cuándo van a bajar, cuándo subieron. Pero el CAPI tiene que controlar hasta los actos, de alguna manera tiene que tener gestión del río. ¿Quién es el policía en los ríos navegables? El CAPI. Entonces, si yo soy la región, me siento con mi CAPI y te doy información. ¿Me vas a manejar la información correctamente? Pero ese día yo a ICAPI, lo siento, si yo soy gobierno regional y soy OSINFOR, disculpen, yo soy el fiscal, ese mismo día se sienta acá CERFOR, se sienta ICAPI, se sienta la policía y se sienta un testigo, el defensor del pueblo, y se sienta otro más, el mismo CERFOR, y yo fiscal hago mi charla. Y ese día se están entregando cada uno sus informaciones. Señores, a partir de la fecha nadie me puede corromper aquí. Cada uno sabe quién viene y dónde viene y necesito que trabajen como misario. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿El CERFOR, el OSINFOR, la policía, capitanía o el titular de la acción penal? ¿Quién tiene poder sobre todos ellos? Yo lo dejo claramente. El único que tiene poder de convocar y hacer un acta vía prevención es el fiscal. Lo que ha sucedido es que el fiscal ha perdido territorio. El fiscal, el artículo primero, que lo hemos visto en el Código Penal, es eminentemente preventivo. ¿Qué cosa va a hacer el fiscal? Evitar la corrupción y la tarea legal. ¿Cómo lo hace? Nada. Por eso hace su planeamiento estratégico, persecución estratégica del delito, y a todos los obliga a trabajar y aceptarse y hablar el mismo lenguaje, protocolos de intervención, etc. Pero aquí nadie corrompe, y el primero que corrompe agarra en ese mismo salón. ¿Qué es lo que hace? También convoca a los titulares, a las concesiones forestales, al regente y al que me cuida el bosque y al que me maneja comunidades. Me siento a todos y todos comparten la misma información. Pregunto, y le voy a decir a cada uno, señores, y a sus transportistas, el primero que comete corrupción a la hora de cobrar policías o marinos, ustedes están en la obligación de dejar la denuncia. Si ustedes apoyan con la corrupción y darle plata, ya no los voy a procesar por tan ilegal. La pena por corrupción son 18 años. Señores, están avisados todititos. Por si acaso, el titular de la acción penal soy yo.
levanto mi acta, la escribo y la suscribo, y todititas van a